Bueno, y para pues tener una visión aún más profunda, más sustancial en torno a este regreso a clases presenciales, mucho agradecemos que esté con nosotros Paulina Hernández Morales, usted la conoce bien, ella es directora de la institución Mexicanos Primero, que es sin duda la fuerza social más importante para mejorar la educación en nuestro país. Pues Paulina, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy amable, sabemos que la labor que hacen ustedes siempre es pues buscando lo óptimo, lo mejor. Y hoy por hoy, ¿cómo perciben ustedes este regreso a clases presenciales? Bueno, primero que nada, buenos días a todos, a ustedes y a su auditorio. Y bueno, sí, nosotros a lo que nos dedicamos es a defender el derecho a aprender de niños y niñas y creemos que en este momento ya se requiere la presencialidad. México, Jalisco no tiene las condiciones para seguir con la educación en la distancia. Ya habíamos hablado alguna vez del tema de conectividad y no es solo la conectividad, también está el tema de si la familia o no puede acompañar a los niños y niñas en sus procesos de educación en sus hogares. ¿Por qué? Porque los papás si estamos yendo a trabajar, aquí estamos nosotros, por ejemplo, estamos yendo a trabajar, estamos haciendo nuestras actividades diarias y niños y niñas se quedaban solos en casa. Entonces, sí es importante volver a la presencialidad. Ahora, hay que hacerlo de forma segura. No sé, ya no es el tema de volvemos o no volvemos a las aulas, sino que volvamos de la manera más segura posible, ¿no? Y eso depende no solo de la Secretaría de Educación, de los docentes, sino también de las familias, ¿no? Comentábamos antes de entrar ahorita, las familias tienen un papel muy importante. Desde que el niño o niña sale de su casa, hay que revisarlos, hay que cuidarlos, hay que ver si están en las condiciones óptimas para volver. Claro. Y hay que cuidar también todos los protocolos de salud en la escuela al ingreso. Y también el asunto que es muy importante es los diagnósticos del tema de aprendizajes y también del asunto de la salud socioemocional. Claro, porque también aquí lo que es clave es que se generen sí las medidas, pero que alumnos, maestros, padres de familia, todos las conozcan perfectamente y lo hagan cumplir. Los pequeñines, bueno, pues a veces se distraen un poco por los juegos y por lo que sea, pero pues habrá ciertas cosas que no pueden permitirse, otras que sí. La ventaja es que hasta donde yo entendí con una charla anterior con el secretario de Educación, es que van a estar divididos los grupos, o sea, partidos en dos, como quien dice, de modo tal que pues ya el confinamiento es mucho menor. Sin embargo, eso no quiere decir que sea, pues ahora sí que la medida única, habrá que tomar pues todas las demás, la sanitización de manos, los cubrebocas, en fin, todo esto creo que tiene que ir bien instrumentado, ¿no? Sí, claro, es un trabajo, como bien dices, conjunto, desde nosotros, ustedes como medios de comunicación que estemos informando a la familia desde la casa, la escuela también. Es importante decir que el contexto de cada escuela es distinto y entonces se les da la oportunidad también a docentes y directivos que decidan cómo manejan sus grupos. Ahorita decías mitades, habrá grupos que podrán ir enteros o completos. ¿Por qué? Porque tienen las condiciones, porque son menos la población estudiantil, porque la ventilación de las aulas es distinta. También el asunto de, por ejemplo, en escuelas que están en áreas no metropolitanas, que puedan hasta tomar clases al aire libre, ¿no? Que nos favorece el clima de nuestro estado y entonces gracias a eso podemos también tomar clases al aire libre. Y bueno, y decir que la escuela debe de ser siempre el lugar más seguro para un niño o niña. Ahí se deben de sentir felices y seguros y es un lugar propicio para aprender. Y también ahí se aprende algo muy importante que es la higiene y el autocuidado. Entonces, desde la escuela también se va a estar promoviendo y se debe de estar promoviendo el proceso en el que nos tenemos que cuidar para el tema de la pandemia y demás. Y los niños y niñas aprenden súper bien. Creemos que no lo hacen, pero la verdad es que tienen la capacidad para cuidarse a sí mismos, ponerse el cubrebocas y todo lo demás. Oye, Paulina, y otro punto súper importante que sobre todo se explota en la escuela es la socialización. Muchos no conviven con niños de su edad y eso también se está mermando muchísimo en su capacidad de desarrollo y por supuesto en el momento de desarrollar una personalidad. Ahora, hablando de los contagios, como papás, hacernos responsable de lo que nos toca, ¿no? Porque ahora que los niños regresen a la escuela, si llegan a contagiarse, que claro que están expuestos a que así sea, no necesariamente puede ser dentro de la escuela. Si tienes tu vida normal y la realizas con vida social, sin cuidarte, pues le vas a adjudicar el contagio a la escuela cuando probablemente pudo haber sido desde casa.
Sí, claro. Yo creo que ahí también, hablando de esto de la responsabilidad, vemos niños y niñas en todas partes, en el transporte público, en los centros comerciales, en las plazas públicas, en la comida familiar con la abuelita y demás. Entonces, hay que cuidar ese mismo proceso, como lo cuidamos cuando vamos a una tienda de autoservicio, nos ponemos el cubrebocas, nos medimos la temperatura, nos lavamos las manos y demás. Y entonces, ese mismo proceso, seguirlo en la escuela y seguramente ahí se van a tener todos los protocolos deseados y los niños, como les decía, aprenden muy bien. Ellos son los primeros al salir de casa que se ponen el cubrebocas porque además están muy habituados y aprenden rápido. A veces los adultos somos los que nos complicamos más la vida, ¿no? De, ay, yo no puedo hablar con el cubrebocas, sí, claro. Ay, no, déjame lo quito en cuanto me bajo salgo de algún lugar y demás, ¿no? Entonces, niños y niñas están muy acostumbrados a eso, ya lo saben vivir, ya tenemos más de 500 días con las escuelas cerradas y ya saben lo que se requiere para volver a clases. Ellos están deseosos, tenemos datos en Mexicanos Primero, 77% de niños y niñas quieren volver a clases, claro. Desean volver a clases. Tú hablabas también de padres de familia antes de entrar aquí a la entrevista, pero también los niños y niñas quieren volver y tenemos datos que 7 de cada 10, según un estudio del TEC de Monterrey, tienen ansiedad, estrés y enojo por estar confinados en el hogar, ¿no? Entonces es necesario ya volver también para lo que decías que es la salud socioemocional. Oye, ¿y tienen algún porcentaje de los niños que son violentados en su propia casa? No, pero sí hay una estadística importante, habría que preguntarla con la Comisión de Derechos Humanos, va cambiando según el tiempo, pero sí, por eso les decía, la escuela debe de ser el lugar seguro, ¿no? Entonces, la escuela segura en el asunto de la salud, ¿no? De los contagios y demás, pero también segura en el asunto de la violencia, ¿no? En la escuela es donde se transmite este tema de la armonía, de la convivencia, de la colaboración, y como bien decías, necesitan convivir con gente de su edad, convivencia entre pares, ¿no? Eso los hace que aprendan mejor, que estén más sanos, que generen también más anticuerpos y demás y que sean más felices. ¿Qué perciben ustedes, Paulina, respecto a la merma, digámoslo así, del avance educativo? O sea, finalmente se ha perdido mucho tiempo, sí, como bien lo has planteado, y bueno, pues obviamente los cursos pues van atrasados. ¿Cómo qué porcentaje de retraso es el que se generó por todo este confinamiento? Mira, Jalisco ha sido uno de los pocos estados, de hecho, creo que nada más Jalisco y Querétaro realizaron una prueba planea muestral para saber cómo estábamos en aprendizajes. Entonces eso hay que aplaudírselo a la Secretaría de Educación del Estado y al gobernador, y ya tenemos datos sobre aprendizaje. El año pasado todavía íbamos un poco retrasados con el tema de la evidencia, y hay un dato que a mí me parece alarmante, que es que 70 puntos de diferencia tienen por arriba los niños y niñas de colegios particulares en lenguaje y comunicación comparado con los de escuelas públicas, de escuelas indígenas. Y entonces eso nos habla que el tema de la educación en la distancia o de la educación desde casa hace que no todos aprendamos igual, y siempre los que tienen más ventajas son los que les va mejor también en este proceso educativo en una situación complicada, ¿no? Entonces hay que cuidar que no se ensanchen las brechas de desigualdad y que busquemos esta parte que es que origen no significa destino. Si naciste en cierta condición, a través de la educación se pueda generar la movilidad social. Y ahorita con la pandemia ha sido complicado provocar y generar esta movilidad social a través de la educación, porque justamente los que tienen condiciones más desfavorables son los que se les ha hecho más complicado aprender. Por lo que decíamos, tema de conectividad, aparatos electrónicos en casa, claro, y el acompañamiento de padres de familia. Entonces hay que cuidar esa parte y buscar que tengamos un Jalisco más equitativo para todos. Claro, bueno, pues creo que este regreso a clases presenciales va a ser un paso muy importante. Ya solamente es tener que cuidar que esto pues no genere más infecciones, más contagios, y que bueno, pues también se recupere todo eso que finalmente se pudo haber perdido por falta de tiempo, ¿no? Sí, la recuperación va a ser lenta, o sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, no es como que volvimos y en 2 meses ya todos recuperamos los aprendizajes, recuperamos nuestra salud socioemocional y volvemos a lo de antes. No, va a ser lenta, hay que tener paciencia y va a ser un trabajo también conjunto entre todos. Escuela, padres de familia, que es algo que se ganó en la pandemia, ¿no? Esta empatía entre la familia y los docentes. Sí.
hay que recuperarla, hay que mantenerla y hay que continuar con esto que aprendimos, que es cómo entre dos, entre la familia y la escuela podemos ayudar al proceso de aprendizaje, seguirlo también para la recuperación. Claro. Bueno, pues finalmente creo que la premisa clave es que los padres de familia convenzan y generen la conciencia de pues no contagiar del COVID entre otros alumnos y cosas de estas, porque a final de cuentas pues son ellos los que pueden dirigir a sus hijos, ¿no? A final de cuentas los chavos, por decirlo así, tienen que regresar a clase, sí, pero pues con unas reglas distintas de cuando fueron antes, ¿no? Sí, Finalmente. claro, hay que cuidarnos todos. Así es. Y es por su bien, para que no se enfermen, chamacos. Muchas gracias, Paulina. Pues muchísimas gracias Muy a amable. ustedes. Gracias. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos.